Hola, yo soy Ale. Bienvenidos a Lobla Books. Como ya vieron por el título, el día de hoy hice otro book tag. Este book tag lo vi en Bookstagram y me gustó mucho, entonces quise traerlo al canal. La primera pregunta es: ¿último libro que te hizo llorar? Creo que ese fue El murmullo de las abejas de Sofía Segovia. Este libro, ya se los he comentado, es un libro que leí recientemente y vemos la historia de Simonopio y de la familia Morales. Este niño Simonopio es encontrado por Nana Reja, una nana que ha estado durante muchos años con esta familia, envuelto en abejas. Esta nana lo cuida y la familia lo apadrina. Este niño se vuelve muy importante para la familia y que además se convierte en una persona increíble. Creo que la relación de este niño con la familia, su lealtad y su cariño para con ellos les sirvió y les ayudó mucho a enfrentar muchos problemas que se le fueron presentando a esta familia. Fue un libro súper conmovedor, sobre todo la parte final. Creo que Sofía estructuró muy bien la historia y nos dio un final digno de todo lo que habíamos estado leyendo. La siguiente pregunta es: ¿primer personaje del que te enamoraste? No entiendo muy bien a qué se refiere esta pregunta, porque tanto podría ser un estilo de crush literario o podría ser un personaje al que admiras mucho y que está tan bien construido que comprendes y entiendes muy bien a este personaje. Creo que me voy a ir más por esa rama y ese fue El tío Paco. Persona Normal fue uno de los primeros libros que leí y el tío Paco es un personaje que Benito creó muy bien. Benito ha revelado en varias ocasiones que se inspiró en las figuras paternas que él tuvo, su papá, su tío, su hermano. Y creo que este es uno de los personajes que aún con el paso del tiempo me sigue inspirando y que incluso es un ejemplo a seguir. Seguimos con un personaje con el que estés obsesionado. No solo obsesionarme tanto con los personajes, sino más bien con la historia del libro. Pero creo que un libro, una historia en que todos los personajes representaron algo súper importante y a los que a todos los personajes les tengo un gran cariño, sin duda son los personajes de Julian the Phantoms. Esta es una serie, pero se hizo este libro inspirado en la serie. Como les dije, creo que todos estos personajes representaron algo importante para mí. Todos estos personajes se me hacen súper complejos y súper humanos. También la relación que hay entre estos personajes, sobre todo con los principales, toda esta amistad y esta fraternidad que los une, me parece increíble. Seguimos con libro que te dejó sin palabras. Creo que últimamente he estado, sobre todo este año, he leído libros muy complejos, ya sea porque requieran mucho emocionalmente, por la trama de la historia, por lo que involucra el que yo haya leído estos libros. Entonces, muchos me han sorprendido. También muchos de estos no me han dejado completamente satisfecha con la lectura que estoy teniendo, pero uno de los que leí y que sin duda ha sido uno de mis favoritos, creo que es Freaking Romance. Este como tal no es un libro, pero sí es una historia, y esta historia también la podemos encontrar como en tomos de novela gráfica. Esta, como ya la mencioné, yo la leí en Webtoon y aunque es una historia que está catalogada como romance, creo que involucra muchísimas más cosas, habla de temas muy profundos, muy fuertes, y además el autor supo llevarte muy bien durante las 3 temporadas del webtoon, los 3 volúmenes de la novela gráfica. Creo que la construcción del universo que nos planteó, de sus personajes y de sus relaciones, me pareció increíble, sobre todo la manera en la que estos personajes conectan. Además, el romance que les desarrolla a nuestros personajes protagonistas me pareció un poco diferente a lo que normalmente vemos, y me gustó mucho el concepto el concepto que le dio a esta relación. Pero sobre todo lo que me dejó sin palabras fue la 3 temporada. Creo que hubo un plot twist muy grande y el autor no hacía más que tenerte al pendiente de la historia, que hacerte sufrir. Fue un libro que requirió mucho emocionalmente porque ya no sabías qué estaba pasando, ya no sabías
qué era verdad, qué no lo era. El autor te hacía creer una cosa y después pasaba otra. Entonces, este es uno de los libros que más me han sorprendido y que más me han gustado. Seguimos con libro que siempre recomiendas. Creo que este libro es un libro que suelo recomendar desde que lo leí, y es que es un libro muy poco conocido. Es El libro de la almohada. Este es un libro de la literatura japonesa y también está narrado de una forma un poco diferente porque este libro es como una especie de diario de una mujer japonesa que fue a servirle a la emperatriz china. Ella, estando allá, se da cuenta de la diferencia de tradiciones, de hábitos, lo que ocurre en este país, y es algo que le sorprende mucho, por lo que comienza a escribirlo y nos va contando día a día cómo fue estar al servicio de esta emperatriz. Y aunque está contado como en esta forma de diario de el día tal del año tal se hizo tal cosa, creo que nos va contando muy bien. Es una historia. También me pareció un libro súper conmovedor. Y entonces este es un libro que siempre me la paso recomendando. Seguimos con portada que más te gusta. Hay muchas portadas muy bonitas en mi librero, pero creo que una que me gusta mucho es La ladrona de la luna. No solo eso, este es también uno de mis libros favoritos y creo que fue tanto la composición como los colores, el hecho de que esté la luna, el lobo y esta persona acá, creo que representa muy bien la esencia de todo el libro. Entonces es una portada muy significativa. La pregunta 7 es un libro al que siempre recurras cuando tienes un bloqueo lector. Creo que para superar un bloqueo lector es importante que leamos libros que nos gustan, libros que nos apasionan y no forzarnos a leer libros que no estamos disfrutando. Lo que suelo hacer es leer un libro que me gusta mucho, pero para esta pregunta voy a contestar que El libro salvaje, porque este fue el primer libro que leí como tal. Entonces es un libro que me recuerda mucho el cómo fue empezar mi vida lectora y el hecho de que a partir de este conocí diferentes historias, diferentes mundos, por lo que volver a este libro siempre me hace querer leer más, sobre todo porque este libro nos habla de la importancia de la lectura. La pregunta 8 es un libro que te dé miedo, que te decepcione. Creo que todos los libros que no he leído y que quiero leer me generan cierto miedo a decepcionarme, porque creo que todos leemos con la esperanza de que un libro nos guste mucho, de disfrutar esta lectura, y si no es así, siempre nos sentimos muy mal. Podría escoger cualquier libro de los que les he mencionado en mi TBR, porque a todos estos libros les tengo muchas ganas de leer, pero creo que los libros que me dan aún más miedo de que me decepcionen son las segundas partes o las continuaciones de sagas o libros que leí anteriormente y que me gustaron. Porque si una continuación no es tan buena como el primer libro, creo que también le resta mucho a ese primer libro. Entonces voy a decir que Los niños del verano de Dot Hutchison. Esta es la tercera parte del Jardín de las Mariposas. El primer libro es uno de mis libros favoritos. El segundo libro sí me gustó también, pero creo que sí me gustó un poco menos que el primero. Y entonces tengo miedo de que este tercero me guste todavía menos. Seguimos con autora favorita. Creo que hay muchas autoras de las que yo admiro mucho su trabajo. Sobre todo este año he estado leyendo libros increíbles escritos por mujeres. Daisy Jones and the Six, El murmullo de las abejas, Always Human, Hockey. Creo que hay muchos libros y muchas autoras que yo disfruto mucho leer. Pero hay una autora que no solo admiro su trabajo como escritora, sino que también la admiro mucho como persona, y esa es Claudia Ramírez Lomelí, Clau. Antes de leer sus libros, como les dije, yo ya admiraba mucho a Clau, y fue esto lo que hizo que yo quisiera leer sus libros y que yo tuviera aún más ganas y más emoción por hacerlo. Pero una vez que los leí, fueron historias tan increíbles que
se convirtieron en mis libros favoritos. La trilogía que está sacando de El Príncipe del Sol fue una trilogía muy importante. Como les he mencionado, El Príncipe del Sol me recuerda mucho a mis amigos, entonces fue un libro con el que pude conectar muchísimo. Además que también fue un libro que me hizo sufrir bastante. El segundo libro, como ya lo mencioné en una pregunta anterior, es de mis libros favoritos, y es que este libro se torna un poco más oscuro, y aquí también tenemos cosas muy increíbles. La manera en la que Clau continuó la historia del primer libro me pareció magnífica. Ahora estamos esperando por el tercer libro, pero leí las memorias de Fenrir también, y hay historias dentro de esta como que cuenta como mitos y leyendas dentro del universo que creó, y me gustaron mucho más, sobre todo porque también noté referencias a otras cosas que me gustan mucho. Entonces me sorprendió aún más este universo que creó y sus personajes. Aquí también podemos ver como algún recuerdo del pasado de estos personajes, y hace mucho sentido con cómo son ahora estos personajes. Por eso Clau es mi autora favorita. Seguimos con libro que nunca debiste comprar, y creo que ese fue El regreso a la cabaña. Y es que el primer libro, La cabaña, fue un libro que me gustó muchísimo, y si bien El regreso a la cabaña no lo compré como una continuación de este segundo libro, yo sí esperaba que nos hablara un poco más del qué pasó con estos personajes, o que profundizara más en ello. Si bien eso no está escrito por el mismo autor, sino por un amigo del autor que vio todo el proceso del autor para hacer este libro, que es una persona muy cercana a este autor. Entonces creo que sí esperaba un poco más de este libro, y aunque sí hubo cosas que me gustaron y que marqué, creo que en definitiva no fue lo que esperaba, y fue un libro que terminé más por compromiso que porque realmente quisiera terminarlo. Seguimos con un libro que compraste sin pensar, y ese es Insomnios de Camila Esguerra. De este hay una historia súper graciosa, y es que un poco antes de que Camila sacara este libro, yo apenas me había hecho fan del grupo en el que ella está, Ventino. Entonces yo tenía el hype muy arriba, y Camila era una de mis integrantes favoritas, sobre todo porque veía lo mucho que le gustaba la lectura. Entonces cuando sacó este libro yo estaba súper emocionada por comprarlo y quería ya tenerlo. Entonces aún no estaba a la venta aquí en México. Lo que hice fue pedirlo a Colombia, pero eso hizo que el precio del libro se elevara muchísimo. Lo compré sin más, sin pensarlo. Y sí tardó un poco en llegar, pero justo cuando llegó, la semana que siguió, Ventino vino a México, y Camila anunció que iban a sacar su libro acá en México también, por supuesto a un costo mucho más bajo, y que además en esta presentación del libro acá en México iba a haber una firma de autógrafos, pero para esta firma solo podía asistir la gente que comprara el libro ese día o en esa librería. Entonces fue algo muy extraño porque yo ya lo había comprado, entonces no podía comprarlo otra vez. Pero pues sí, este fue uno de los libros que compré sin pensar. Seguimos con la pregunta 12, ¿qué ahora es un libro que compraste por presión social? No suelo comprar libros por presión social. De hecho, si yo me siento presionada a hacer algo, es más probable que ya no lo haga. Todos los libros que compro son porque en verdad quiero comprarlos. Entonces, como tal, no tengo una respuesta para esta pregunta, pero sí hay un libro que no compré tanto porque yo quisiera comprarlo, y ese es Eleanor en Park. Y es que este fue un libro muy popular cuando salió, y yo recuerdo que mis amigas eran súper fans de este libro. Entonces este libro como que ya estaba en mi radar por todo lo que mis amigas me hablaban de él. Pero pasaron muchos años y yo seguí leyendo otras cosas, se me olvidó por completo, aunque aún estaba como en mi radar, sabía que existía y en algún momento lo quise leer. Creo que ese interés por el libro fue disminuyendo, hasta el punto de que realmente ya no estaba pensando en comprar este libro. Pero una amiga de mi hermano
empezó a vender sus libros y este era uno de ellos. Entonces decidí comprarlo y leerlo. Si bien en su momento sí me gustó el libro, recuerdo que no me dejó del todo satisfecha, sobre todo porque tiene un final abierto y no me gustan los finales abiertos. Entonces justo ahora no estoy muy segura si me sigue gustando este libro. Además que también escuché que este libro tiene muchos estereotipos y muchos prejuicios para las personas coreanas y estas personas no se sentían del todo bien con este libro. Seguimos con un libro que no pensaste que te iba a gustar y ese es Hielo Negro de Bernardo Fernández. Cuando leí este libro yo no conocía al autor y lo leí porque una profesora nos dejó leerlo. Creo que esto ya lo he comentado, pero esta profesora nos dejaba lecturas muy extrañas y que normalmente no nos gustaban. Entonces no esperábamos nada de este libro. Además que creo que es el segundo de una saga. Entonces también no nos gustaba la idea de leer un segundo libro sin haber leído el primero, pero fue un libro que a todos nos sorprendió bastante y a partir de este comencé también a querer leer más libros de Bernardo Fernández. Seguimos con libro que disfrutaste y para esto voy a decir un libro que también leí este año y ese es El secreto de los héroes que no tenían fortalezas y la princesa que cantaba. De este libro yo me esperaba algo completamente diferente. A este autor yo ya lo había leído y esperaba que se fuera por el estilo del otro libro que yo ya había leído de él. Fue muy diferente y fue algo que me sorprendió bastante. Este libro está escrito como un libro infantil, pero creo que el mensaje que transmite es muy increíble porque aquí nos muestran que todo el mundo tiene fortalezas, que estas fortalezas pueden ser muy diferentes a las de otros, que no todos tenemos la misma, pero que todas estas fortalezas son importantes, que todos necesitamos tanto nuestra propia fortaleza como necesitamos también de la fortaleza de los otros. Además, que trae muchas lecciones con sí este libro y hay una variedad tan grande de personajes que son muy memorables y esto hace al libro memorable también. Seguimos con un libro que querías tener en tu colección y ese sin duda es esta edición del 10º aniversario de Persona Normal. Cuando salieron las 3 ediciones de Persona Normal me emocioné mucho. Como saben, Persona Normal es mi libro favorito y el ver estas ediciones tan bonitas me hizo sentir nostalgia por ese libro que leí hace muchos años y que ahora está cumpliendo 10 años. Además que estas ediciones iban a traer también el spin-off del Fin de los Tiempos, que fue una pequeña historia de estos personajes que Benito escribió durante la pandemia. Yo ya había leído también Fin de los Tiempos y me pareció increíble, me hizo reencontrarme con estos personajes. Entonces, sin duda, esta era una edición que yo quería tener. Seguimos con un libro que te regalaron y ese es Cómplices de Benito Taibo. Ese libro me lo regaló una amiga y creo que fue algo que significó bastante para mí porque justamente acababa de conocer a mi amiga y le había mencionado que Benito Taibo era uno de mis autores favoritos. Entonces me prestó este libro para que yo lo leyera porque no lo había hecho y después me dejó quedarme con este libro. Este fue un libro que me gustó muchísimo también. Aquí vemos con diferentes historias cómo Benito nos explica la importancia de la lectura. Seguimos con la pregunta 17 y esta es un libro que crees que tuvo una buena adaptación en el cine. Hay varios libros que me gustan mucho su adaptación al cine, pero uno de los que casi no menciono es El prisionero de Azkaban de Harry Potter. Creo que El prisionero de Azkaban es uno de mis libros favoritos de Harry Potter y la película del prisionero de Azkaban sin duda es mi favorita de todas las películas de Harry Potter. Creo que Alfonso Cuarón supo darle un toque muy especial a esa película. Además que todo lo visual que involucra esta película es increíble. Y creo que es muy fiel al libro. Sí, faltan algunas cosas, pero es una adaptación.
Entonces, esta es mi respuesta para esa pregunta. Seguimos con la pregunta 18 y es poesía que no pensé que compraría. Creo que no he comprado muchos libros de poesía como de otros géneros, y aunque sí es un género que me gusta mucho, es un género también que no suelo leer del todo. Y esta pregunta me parece un poco difícil porque dice que no pensé que compraría. Como les dije, creo que pienso muy bien los libros que voy a comprar, y si los compro es porque realmente quiero hacerlo. Incluso también los digitales, que en este formato es en el que más he leído poesía. Pero ahorita, buscando los libros que iba a ocupar para este book tag, me encontré con esta cosita que se llama Las palabras beben tu nombre, y es una antología de Manuel García Cano. Es un mini librito. Tiene muy poquitas páginas y tiene unos poemas de este autor. Y este librito, un señor nos los estaba ofreciendo por 5 pesos, o sea, era la cosa más barata del mundo. Pero realmente no iba a comprarlo hasta que este señor se presenta y dice que es Manuel Cano. Entonces, ahí este nombre me hace clic, y yo había ya escuchado hablar de este autor y fue por eso que compré este mini poemario. Ya casi terminamos y la pregunta 19 es: ¿libro que más te hubiera gustado tener? Creo que hay muchos libros que yo quisiera tener, pero son libros que yo no he leído y libros que yo quiero tener por ya sea la edición, por lo que representan, por muchas cosas. Pero para esta pregunta decidí escoger un libro que yo ya leí, pero que no tengo y que realmente me gustaría tener en físico. Y este es Heartstopper de Alice Oseman. Este yo lo leí en Webtoon. La autora subió estos volúmenes a Webtoon, así que si no lo han leído y no pueden comprarlo justo ahora, pueden ir a leerlo en Webtoon. Les dejo el link en la cajita de la descripción. Y como les dije, lo leí en Webtoon porque se me hacía mucho más fácil. Y sin duda, este ha sido uno de mis libros favoritos de este año y uno de mis romances favoritos en general. Entonces, creo que tener los 4 libros sería algo increíble. Y por último, la pregunta 20 es lectura actual. Justo ahora estoy leyendo 2 libros. Uno de estos es Verity, de Colleen Hoover, y este lo leí porque ya hace mucho tiempo me lo habían recomendado y yo tenía muchas ganas de leerlo. Y este libro es un poco de misterio. Aquí vemos a una escritora que le ofrecen escribir los últimos 3 libros de la saga de una autora muy importante, pero esta autora es muy poco conocida, entonces no entiende por qué esta autora necesita que alguien escriba los 3 libros que faltan por ella. Además, no entiende por qué ella, que no es una autora ni tan reconocida y que tampoco le han ido tan bien en sus libros, es la elegida para este puesto. Pero por cuestiones económicas, ella decide aceptar esta oferta de trabajo y va a su casa a revisar los libretos de Verity, la autora, y se encuentra con una biografía que traerá muchos detalles de su vida y algunos son un poco oscuros. Este libro me está gustando bastante, solo que sí hay un par de cosas que no terminan por convencerme del todo, así que espero terminarlo y ya les estaré comentando qué me pareció este libro. El segundo que estoy leyendo es La insoportable levedad del ser, de Milan Kundera. De este no les voy a hablar mucho porque estoy preparando otro video en el que ya les hablaré de este libro y también el por qué lo estoy leyendo. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden que pueden darle like al video, compartir y suscribirse al canal. Además, que si activan la campanita de notificaciones, YouTube les avisa cada que subo un nuevo video. Hasta entonces, bye bye.